Canaza. Cárdenas. Presente, doctor. Cárdenas Castillo. Sí, doctor. Ok. Cárdenas Salsavilca. Carrión. Presente, doctor. Muy bien, Carrión. Castillo. Presente, doctor. Conqui. Presente, doctor. Conqui presente. Ok. Córdoba. Córdoba. Cosa. Cosa. Deza. Deza presente, doctor. Espinosa. Faria. O Feria. Feria. Flores. Flores. Galvez. García. Hidalgo. García presente, doctor. Buenas tardes. García Hidalgo. Sí, García Hidalgo. García Palacios. García Palacios. González Aspilcueta. González Ledesma. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Guardia. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Guerra. Presente, doctor. Buenas tardes. Guevara. Guevara, presente, doctor. Ermitaño. Herrera. Herrera Cañari. Herrera Cañari. Herrera. Herrera Cañari, presente, doctor. Presente, doctor. Ya. Herrera Guevara. Hidalgo Manrique. Presente, doctor. Guaranga. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Guaringa. Humareda. Presente, doctor. Presente, doctor. Humareda. 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 Leiva. Leiva. Libia. Yauli. Presente, doctor. Yauli. Sí, doctor. Yauli. Loaiza Ayala. Presente, doctor. Buenas tardes. Loaiza Julca. Loaiza Julca presente, doctor. Loyola. Loyola. Magro. Magro. Mandamiento. Mesa. Presente, doctor. Buenas tardes, Mesa. Muy bien. Muñoz. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Navarro. Presente, doctor. Buenas tardes. Núñez. Presente, doctor. Buenas tardes. Ojeda. Presente, doctor. Buenas tardes. Osorio. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Paico. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Palti. Palti. Pari. Pari. Pianto Rojas. Pianto presente, doctor. Okay. Pretel. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Quintero. Presente, doctor. Cerrado. Cerrado. Ramos. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Ríos.
Presente, doctor. Buenas tardes. Ruiz, Presente, doctor. Buenas tardes. Sawanay, Presente, doctor. Sawanay, Sí, Sawanay. Salaberry, Presente, doctor. Buenas tardes. Salvador, Segovia, Solís, Presente, doctor. Buenas tardes. buenas tardes, Sosa, Sosa, doctor. Buenas tardes. buenas tardes, Zulca, Presente, profesor. Vega Ruiz, Presente, doctor. Buenas tardes. buenas tardes, Vegas, Silvera, buenas noches, Vega, Ventura, Presente, doctor. Vidal, Presente, doctor. Buenas tardes. Zavala, Guillén, Presente, doctor. Buenas tardes. Zavala, Párraga. Presente, doctor. Buenas tardes. Ok. Una vez más los que están faltos: Acuña, Aguilar, Altamirano, Ascue, Acau. Aira, presente, doctor. ¿Quién? Ascue presente, doctor. Aguilar. Buenas. Ascue. Sí, Ascue, doctor. Ok. Auca. Aguilar también, doctor. Aguilar es Aucahuasi presente, doctor. Aucahuasi. Alcahuasi. Ok. Calcina, Canaza, Cárdenas, Córdoba, Cosa. Doctor. Cosa Córdoba. presente, doctor. Córdoba, presente, doctor. Ok. Cosa Cosa. presente, doctor. Ok. Presente. Espinosa. Presente, Aguirre. doctor. Espinosa, presente. Ok, Espinosa. Feria. Flores. presente. Feria. Presente, doctor. Ok. Flores. Galvez. García. González. Vale, presente, doctor. Buenas tardes. Galvez. Sí, Galvez. Galvez. Ok. García Palacios. González Aspilcueta. Herrera. Guaringa. Herrera Guevara, presente, doctor. Herrera Guevara. Ok. Guaringa. Leiva. Livia. Loyola. Magro. Mandamiento. Palti. Pari. Rado. Salvador. Segovia. Listo. Doctor, disculpe, Cárdenas Elsavilca presente. ¿Quién? Cárdenas Elsavilca. A ver. Ok.
Profesor, disculpe, ¿podría iniciar desde la grabación de la clase? Sí, ¿se ve bien? Sí, doctor. Ok. Recording in progress. Muy bien, hoy día vamos a ver dos temas, la secreción biliar y pancreática, que se relacionan mucho. Bien, empezaremos por la secreción biliar. La bilis es producida por el hígado, por el hepatocito, más o menos en una cantidad de 600 a 1 litro por día. Y la síntesis de bilis es permanente, en forma continua por el hepatocito. Esta bilis que produce el hepatocito va a ser secretada hacia los canalículos biliares y de ahí va a transcurrir por canalículos cada vez de mayor calibre, mayor diámetro, ¿no? Hasta llegar al conducto hepático izquierdo, derecho hepático común y cístico, para finalmente llegar, ¿no?, a la vesícula biliar. Y este es el segundo paso de la secreción biliar, es el almacenaje de la bilis en la vesícula biliar. Entonces la vesícula biliar no sintetiza bilis, solo almacena. Quien sintetiza o produce la bilis es el hepatocito. Luego esa bilis almacenada en la vesícula va a eliminar, va a vaciarse esa bilis, ¿no?, a través de una contracción vesicular y una relajación del esfínter de Oddi, para que la bilis pueda fluir desde la vesícula biliar hacia el duodeno a través de la ampolla de Vater. ¿Ok? Entonces, esos mecanismos los vamos a ver enseguida. Y finalmente, esa bilis que ya llegó al duodeno y cuya función principal de la bilis es la digestión de alimentos grasos, esa bilis ya en el duodeno, ¿no?, se va a absorber a nivel intestinal, a nivel del duodeno, yeyuno y finalmente en el ilio, y más o menos el 94% de la bilis que ha llegado desde la vesícula biliar al duodeno se va a reabsorber, ¿no? Se reabsorbe, pasa a la circulación portal y así nuevamente al hígado para empezar una nueva recirculación. Entonces esos son los 4 pasos de la secreción biliar. Se sintetiza en el hígado, luego esa bilis pasa a través de los canalículos biliares hasta la vesícula donde se almacena, y cuando se requiere la bilis, la cantidad necesaria, es decir, cuando llega un alimento de alto contenido grasa al duodeno, entonces ahí se estimula el vaciamiento vesicular por la contracción de la vesícula y la relajación del esfínter de Oddi. Y finalmente, esa bilis que ya se utilizó para la digestión de las grasas tiene que regresar nuevamente al hígado a través de la circulación enterohepática. Lo graficamos mejor aquí. Entonces el hepatocito es el encargado de formar el jugo biliar, la bilis, cuyo principal componente son las sales biliares. No es el único, porque también hay colesterol, también hay bilirrubina, electrolitos. ¿Okay? Pero el principal componente de la bilis o del jugo biliar son las sales biliares, ¿no?, que lo produce el hepatocito y luego lo secreta a través de su membrana hacia el canalículo biliar, que son intrahepáticos, por cierto, ¿no? Este jugo biliar secretado en los canalículos tiene que pasar a la vesícula, ¿no? Es la primera, pasando por los diferentes conductos hepáticos, llegando ya a los conductos hepáticos extrahepáticos, como son el derecho, izquierdo, del común, y luego a través del cístico ingresa a la vesícula biliar. Pero para que la bilis pueda transcurrir con facilidad desde el canalículo biliar hasta la vesícula biliar, esa bilis tiene que ser acuosa, más fluida. La bilis que se sintetiza en los canalículos biliares es una bilis muy espesa, difícil de transportarse. Por lo tanto, viene aquí una segunda fase de la secreción biliar, ¿no? La primera es la que hemos visto, la síntesis por el hepatocito, ¿ok? Y la otra es la secreción, ¿no?, de los conductos. Estos conductos pues están formados por células ductales que van a producir, van a secretar agua
y electrolitos, sobre todo el bicarbonato de sodio. Entonces eso van a darle fluidez, ¿no?, al jugo biliar. Se va a volver más fluido de tal manera que puede transcurrir fácilmente desde el canalículo biliar hasta la vesícula biliar. Entonces la secreción biliar tendría dos fases. Una, la que producen los hepatocitos, una secreción con alto contenido de sales biliares, pero muy espesa. Y la siguiente es la secreción a nivel de los canalículos y conductos, en donde se secreta principalmente agua y bicarbonato. Es en esta parte de la secreción ductal, en los ductos, en los canalículos, donde interviene una hormona, la secretina. Esta hormona secretina es sintetizada por las células S del duodeno. ¿Y cuál es el estímulo para la secreción de la secretina? Es cuando en el duodeno, ¿no?, llega un alimento rico en grasas. Entonces ese alimento rico en grasas va a estimular a la mucosa intestinal, principalmente estas células S que existen en el duodeno, para que secreten secretina. Esta secretina es transportada a la sangre y vía circulación sanguínea pues llega hasta los canalículos biliares, donde estimulan la secreción de agua y iones. ¿Okay? Y el estímulo para la secreción, ¿no?, para la secreción hepática, básicamente es las sales biliares, ¿no?, la cantidad de sales biliares que vienen en esta circulación enterohepática. O sea, a mayor cantidad de sales biliares en la circulación enterohepática, mayor producción de sales biliares por el hepatocito. Muy bien. Una vez ya el jugo biliar en la vesícula, aquí se va a almacenar. La vesícula biliar es un lugar de almacenaje de la bilis. La capacidad de la vesícula aproximadamente es entre 30, máximo 60 mililitros. Pero no podría almacenar más. Pero esa cantidad sería insuficiente cuando el paciente ingiere una comida rica en grasa. Pues sería insuficiente. Por lo tanto, tiene que almacenar más bilis. Pero su capacidad ya no le da, su volumen, su capacidad en volumen. Entonces lo que tiene que hacer esta vesícula para poder almacenar más cantidad de bilis es concentrar esa bilis. Entonces la pared de la vesícula biliar tiene esa capacidad, ¿no?, a través de transporte activo, de poder reabsorber agua y electrolitos hacia la circulación sanguínea. Entonces la bilis que está aquí pierde su agua, pierde sus electrolitos, ¿no?, pero tiene alto contenido de sales biliares. O sea, a ese nivel de la vesícula biliar, la bilis se puede concentrar de 5 a 20 veces más. Es como si almacenara unos 450 mililitros de bilis, ¿no?, pero sin agua. Entonces ahí se concentra. Hasta 20 veces puede concentrar la vesícula de la bilis. Y ahí se almacena. Entonces, cuando llega un alimento rico en grasas a nivel del duodeno, va a ocurrir, ¿no?, la contracción de la vesícula para eliminar este jugo biliar concentrado en sales biliares, para que la sal biliar o el jugo biliar pueda llegar hasta el duodeno y pueda digerir las grasas que hay a ese nivel. Entonces, esa comida rica en grasas que llega al duodeno va a estimular a otro órgano. En la primera parte hemos mencionado que estimulaba la secretina para la secreción de agua y bicarbonato a nivel de los conductos. En esta segunda parte, este mismo contenido del alimento rico en grasas va a estimular a la colecistoquinina, otra hormona también sintetizada en las paredes de la mucosa intestinal por las células I de la mucosa intestinal. Secretan colecistoquinina, entran en la circulación y esta colecistoquinina va a actuar a nivel de la vesícula biliar, estimulando la contracción de las fibras musculares de la pared de la vesícula. O sea, se contrae esa vesícula, aumenta la presión intravesicular y se elimina la bilis. Pero encuentra aquí, a nivel de la ampolla de Vater, el esfínter de Oddi, que usualmente está cerrado. Entonces la colecistoquinina, que hace relajar la musculatura del esfínter y entonces abre el esfínter, facilitando así
la salida del jugo biliar hacia el duodeno. Entonces la colecistoquinina en realidad tiene dos funciones: estimular la contracción de los músculos de la vesícula y relajar los músculos del esfínter. Bien, una vez que ya el jugo biliar cumple su función de digestión de las grasas a nivel intestinal, ¿no? Ese jugo biliar que ya cumplió su función antes de ser eliminado por las heces, el 94% se reabsorbe a nivel intestinal, tanto en el duodeno, yeyuno y finalmente en el ilio. Se reabsorbe, pasa a la circulación portal y nuevamente llega al hígado para ser reutilizado por el hepatocito y producir nuevo jugo biliar. Esta absorción de las sales biliares a nivel duodeno se realiza por difusión pasiva, difusión simple, que no necesita energía a nivel del duodeno y yeyuno. El 50% de la bilis que llega al duodeno se reabsorbe a ese nivel entre el duodeno y yeyuno por transporte por difusión pasiva. El otro 50% que llega al ilio va a ser transportado por transporte activo. Ahí sí va a haber gasto de energía. En total, casi la totalidad de la secreción biliar que llega al duodeno, yeyuno ilio, va a entrar a la circulación portal. Y solo se va a eliminar por ese un 6% de la secreción biliar. Bien, entonces el hígado sintetiza, hemos dicho, entre 600 a 1 litro de bilis al día, y se sintetiza la bilis en dos fases. Primero es la secreción hepática, donde se secreta sales biliares, principalmente colesterol, bilirrubina, y la otra parte, la secreción biliar, la otra fase de la secreción biliar es la secreción ductal, por los canalículos biliares, por los ductos biliares, donde secretan agua y bicarbonato de sodio. Y quien la estimula, básicamente, es la secretina. La función de la secreción hepática de estas sales biliares es la digestión de la grasa. Y la función de esta secreción acuosa a nivel de los conductos biliares es neutralizar la secreción ácida procedente del estómago. Ese alimento que viene del estómago puede ser rico en grasa, sí, pero también es rico en ion hidrogenio, o sea, es un alimento ácido debido a que el estómago produce grandes cantidades de ácido clorhídrico que le dan acidez a este alimento. Entonces ese alimento es sumamente ácido, que si no encuentra alguien que neutralice este ácido, puede lesionar al duodeno y producir las úlceras duodenales. Entonces, para evitar eso, precisamente, es que los conductos biliares secretan agua y bicarbonato de sodio. Es este bicarbonato de sodio que va a tener el efecto de bafe o tampón, ¿no? O, dicho de otra manera, neutralizador del ácido clorhídrico. De tal manera que ya ese alimento era altamente ácido, se va a convertir en un alimento neutro, ni ácido ni básico, se va a tamponar. De tal manera que se evita pues la lesión del duodeno. Esto es uno de los mecanismos fisiopatológicos que nos puede explicar la aparición de úlceras duodenales. Cuando se altera este mecanismo de tamponamiento, ya sea porque los conductos biliares producen menos secreción de bicarbonato de sodio, o porque la cantidad de alimento altamente ácido, ¿no?, es mayor a nivel duodeno. O sea, la acidez gástrica es demasiado alta, que así se produzca cantidades normales de bicarbonato, no es posible neutralizar esa acidez del estómago. Entonces se produce la úlcera péptica. Entonces el 94% de las sales biliares se reabsorbe del intestino delgado hacia la sangre. El 50% que se produce a nivel del duodeno y yeyuno se reabsorbe por difusión pasiva, sin gasto de energía. El resto, o sea, el 50% restante, se reabsorbe en el ilion distal a través de un transporte activo con gasto de energía. Una vez que se reabsorbe, penetra la circulación portal y retornan al hígado para excretarse de nuevo en la bilis.
¿Cuántas veces pueden recircular estas sales biliares? Hasta 17 veces pueden recircular antes de eliminarse por las heces. La cantidad de bilis que produce el hígado depende, pues, precisamente de la disponibilidad de sales que existen en la circulación enterohepática. Aquí. O sea, si hay mayor cantidad en la circulación portal, en la circulación enterohepática de sales biliares, entonces mayor será la producción de sales biliares por el hepatocito. Pero lo contrario también va a ocurrir. ¿Qué pasa si en la circulación enterohepática existe nula o muy poca sales biliares? El hígado entonces va a aumentar la producción de sales biliares. De ahí que se dice que la producción de sales biliares depende de la cantidad de sales biliares que hay en la circulación enterohepática. Si hay de muchos sales biliares, se produce también gran cantidad. Y si hay disminuye mucho, también. Por ejemplo, ¿cuándo puede disminuir la cantidad de sales biliares? Por ejemplo, si tenemos una enfermedad, una fístula. ¿Qué pasa de repente? Que hay un cálculo en la ampolla de váter que obstruye la salida de la bilis y se hace una fístula. Fístula es una unión acá del colédoco hacia el abdomen, hacia la piel, una fístula biliocutánea, ¿no? Entonces, la bilis que viene por ahí sale por la fístula y se va a la piel, afuera. Entonces ya no le llega bilis al duodeno, ni al yeyuno, ni al ilio. Por lo tanto, la cantidad de bilis que se va a reabsorber también es, pues, nulo o muy poco. En ese caso, por ejemplo, en caso de fístulas biliares, la cantidad de bilis que llega a la circulación enterohepática disminuye. Por lo tanto, el hígado tiene que formar mayor cantidad de sales biliares a través del colesterol. ¿De qué está compuesto la bilis? ¿No? Agua, sales biliares, que es el principal componente, bilirrubina, colesterol, ácidos grasos, lecitina y electrolitos. Si comparamos la bilis hepática con la bilis vesicular, miren, podemos ver aquí que de hecho la bilis vesicular tiene menos cantidad de agua, ¿no? Porque ya hemos dicho que la vesícula lo que hace es concentrar la bilis, absorber el agua. Mire la cantidad de sales biliares. Mientras la bilis hepática tiene 1.1 gramos por decilitro, en la vesícula biliar tengo 6 gramos, 6 veces más, ¿no? Eso debido a la concentración de la bilis. Lo mismo pasa con la bilirrubina, ¿no? Tengo más o menos casi 8 veces más de bilirrubina en la bilis vesicular que en la bilis hepática. Lo mismo pasa con el colesterol. Puede ir desde 3 hasta 6 veces, ¿no? La cantidad de colesterol en la vesícula biliar que en la bilis hepática. Lo mismo con los ácidos grasos y la lecitina. Entonces, eso nos está indicando, pues, la capacidad de concentración de la bilis que tiene la vesícula biliar. En cuanto a electrolitos, el sodio casi va por ahí. Potasio y calcio, hay mayor cantidad en la bilis vesicular que en la bilis hepática. El cloro, ¿no?, es mayor en la bilis hepática. El bicarbonato, ¿no? En el bicarbonato vemos que, pues, en la bilis hepática es mucho mayor que en la vesícula biliar, ¿no? Esto por la secreción de bicarbonato y de sodio a nivel de los conductos, ¿no? Por eso el sodio y el bicarbonato es mayor a nivel de la bilis hepática que a nivel de la bilis vesicular. Entonces, ¿cuáles son las funciones de la bilis? Uno, que ya lo hemos dicho, la bilis participa en la digestión y absorción de la grasa. ¿Qué hace la bilis? Emulsifica las grasas. ¿Qué es emulsificación? Es degradar a las grasas en pequeñas moléculas absorbibles, que puedan absorberse a nivel de la mucosa intestinal, y a eso se conoce como micelas, ¿no? Entonces forman infinidad de micelas, partículas muy pequeñas, ¿no?, de grasas, ¿no?,
que pueden ser absorbidas a nivel de la mucosa intestinal. Entonces, no solamente degrada hasta micelas, a la formación de micelas, sino también esta misma bilis facilita que estas micelas puedan absorberse a nivel de la mucosa intestinal, ¿no? Absorción de los productos finales de la digestión de la grasa. ¿Qué más? ¿Qué hace la bilis? Excreta los productos de desechos, como la bilirrubina y el colesterol. O sea, no solamente participa en la digestión y absorción de grasa, sino también en excretar productos de desecho, como la bilirrubina. Y esta bilirrubina es el que da, pues, precisamente la coloración, ¿no?, amarillenta, verdosa, ¿no?, de las heces. Cuando hay alguna patología en el cual, ¿no?, no se puede eliminar bilirrubina por las heces, entonces las heces pierden color. A eso se llama acolia o hipocolia. El hepatocito secreta bilis continuamente y la mayor parte se almacena en la vesícula biliar. Ya hemos visto que la capacidad máxima de la vesícula biliar es entre 30 a 60 mililitros, pero tiene la capacidad de almacenar hasta 400 mililitros por su función de concentrar la bilis desde 5 a 20 veces. La absorción de agua, sodio y cloro a través del epitelio vesicular se realiza por transporte activo, y el vaciamiento de la vesícula biliar se produce cuando los alimentos grasos llegan al duodeno, alrededor de 30 minutos después de la comida. O sea, cuando nosotros comemos, ingerimos un alimento, ya a los 30 minutos el alimento debe estar en el duodeno y ya debe estar estimulando la secreción de la bilis. Bien, entonces, ¿cómo se produce la regulación del vaciamiento vesicular? Ahí participa una hormona, la principal, la colecistoquinina, y la otra es la inervación a través del parasimpático, por intermediación del nervio vago. Entonces, estos dos mecanismos nos facilitan el vaciamiento vesicular. Y el vaciamiento vesicular se va a producir por estímulo del alimento de alto contenido en grasa que llega al duodeno. Entonces, un alimento de alto contenido de grasa que llega al duodeno, eso va a estimular rápidamente la secreción de colecistoquinina a nivel del intestino y también estimular al sistema parasimpático a través del nervio vago. Ambos mecanismos van a facilitar el vaciamiento vesicular. De hecho, el principal mecanismo que favorece el vaciamiento es la colecistoquinina, ¿no?, que puede ser aproximadamente 80-90% de la secreción del vaciamiento va a deberse a la colecistoquinina. Y un pequeño porcentaje apoya la inervación parasimpática a través del vago. Entonces, decíamos que la colecistoquinina es una hormona producida por las células y del duodeno, que se estimulan por la llegada de alimento alto en contenido del duodeno, y esta colecistoquinina va a estimular la contracción de la musculatura de la vesícula y además relaja el esfínter de Oren. Esos dos mecanismos nos permiten, pues, la salida fácil de la bilis desde la vesícula hacia el duodeno. El sistema parasimpático, recuerden que en general el aparato digestivo, los vísceras huecas como el intestino y la vesícula, en su pared, ¿no?, presentan una inervación intrínseca. La inervación extrínseca del sistema del aparato digestivo está dada por simpático y parasimpático, que viene del sistema nervioso central. Pero además, el aparato digestivo tiene una inervación intrínseca que está dentro de las paredes de las vísceras huecas. Entonces, la vesícula es una víscera hueca, en su pared hay músculos, hay serosa, hay mucosa. Entonces, en esa pared se ubica el sistema nervioso entérico, en esa pared. Entonces, el vago, una de las ramas del nervio vago que viene desde el tronco cerebral, va a llegar directamente hasta la vesícula.
ahí en la vesícula recién va a ser la sinapsis con este sistema nervioso entérico. Y luego viene la neurona postsináptica que va a inervar directamente pues a los músculos de la vesícula que cuando se estimulan la contraen. Entonces vean que el sistema parasimpático tiene una neurona presináptica sumamente larga que viene desde el sistema nervioso central, desde el tronco cerebral hasta la vesícula. Y la parte de la neurona postsináptica es sumamente corta, milímetros, ¿no? Porque está prácticamente en la pared muscular de la vesícula. La vesícula también, por supuesto, tiene inervación simpática. Siempre hay una inervación parasimpática y simpática. La simpática, la sinapsis en la inervación simpática no se realiza en la vesícula, sino se realiza en los ganglios paravertebrales. Entonces, la neurona presináptica del sistema simpático que viene del sistema nervioso central hacia el ganglio paravertebral es una neurona presináptica, ¿no?, cuyo axón es corto. En cambio, la neurona postsináptica que viene desde el ganglio paravertebral hacia la vesícula biliar es larga, ¿no? Esa es la diferencia entre una inervación parasimpática y simpática. Mientras que en la parasimpática la neurona postganglionar es sumamente corta, en la simpática la neurona postganglionar es bastante larga. ¿Qué hace el simpático? Siempre tiene efecto estimulatorio sobre la vesícula. En cambio, el parasimpático, el simpático tendrá efecto contrario, ¿no? Inhibirá o relajará, ¿no?, la musculatura vesicular. Entonces, estos dos mecanismos de la colecistoquinina principalmente y el sistema parasimpático lo que hace es facilitar el vaciamiento vesicular a través de la contracción de los músculos de la vesícula. Si hay poco contenido de grasa en el duodeno, o sea, el individuo ingiere poca cantidad de grasas, entonces la vesícula también, ¿no?, responderá con una contracción leve, moderada, ¿no? Va a eliminar una ligera secreción de jugo biliar. Pero si el contenido graso es alto a nivel duodal, entonces la vesícula también se contraerá más, con más fuerza, y eliminará mayor cantidad de bilis. De tal manera que incluso podría vaciar todo su contenido en aproximadamente una hora. Entonces, todo el vaciamiento gástrico, ¿de qué va a depender? La cantidad de grasa que llega al duodeno. Bien, para hacer resumir, entonces el hígado, el hepatocito produce sales biliares y la estimulación para la producción de sales biliares va a depender pues de la cantidad de ácidos biliares que hay en sangre o en la circulación interhepática. Esas sales biliares van a ser secretadas al canalículo biliar. Ya en el canalículo biliar viene la segunda fase de la secreción de la bilis a través de la secretina, ¿no?, que estimula la secreción de agua y bicarbonato a nivel de la bilis. Entonces esa bilis ya se hace más acuosa, puede viajar a nivel de los conductos biliares, hepático común, hepático derecho, izquierdo común, y llega al cístico y se almacena en la bilis. La bilis, cuando el individuo ingiere una comida altamente en grasas, entonces la vesícula se tiene que contraer. ¿Y cómo se contrae? A través de la colecistoquinina, ¿no?, que es una hormona que se sintetiza en el duodeno por el estímulo de esa comida grasa, precisamente. Y va a favorecer, pues, la contracción. Y el otro mecanismo que favorece la contracción vesicular es la estimulación del parasimpático a través del nervio vago. ¿Y qué es lo que estimula ese simpático? También es la comida grasa que llega al duodeno. Bien, ahora pasamos a la secreción pancreática. El páncreas está formado por un páncreas exocrino,
que está formado por los acinos pancreáticos, que es la mayor parte del parénquima pancreático, son estos acinos pancreáticos. O sea, el 90% del parénquima está formado por los acinos pancreáticos. Luego, un 2% aproximadamente, una pequeña cantidad del parénquima, está formado por células endócrinas, ¿no? Las islotes de Langerhans, que incluye a las células alfa, las células beta y la delta. Acá lo principal, las células beta, la que producen insulina. Y el resto del parénquima, entre el tejido intersticial, tejido conectivo y la circulación, que están los hematíes, aproximadamente es el 8%. Entonces, la secreción pancreática se produce aquí, en los acinos pancreáticos, en el páncreas exocrino. ¿Cuánto de secreción pancreática o jugo pancreático se produce en un día? Aproximadamente es 1 litro, casi como la secreción biliar. Los acinos pancreáticos secretan enzimas. Mira, vamos aquí. Este es el gráfico de un acino pancreático y este es el conducto, ¿no? Los conductillos pancreáticos de menor calibre hasta el de mayor calibre. En realidad lo que el acino sería como un asa ciega, ¿no? La parte ciega de un conducto. Entonces en esta parte de los acinos existen las células acinares, son células epiteliales, que producen enzimas digestivas, que van a digerir proteínas, carbohidratos y grasas. Pero esa secreción también es de bajo contenido acuoso, muy espesa. Para que pueda fluir necesita de otro tipo de secreción más acuosa, y eso lo dan la secreción a nivel tubular a cargo de estas células ductales. Entonces las células ductales en los canalículos pancreáticos lo que van a producir es una secreción rica en agua y bicarbonato, que va a facilitar el transporte de estas enzimas acinares hacia el duodeno, donde deben cumplir su función. ¿Ok? Entonces, la secreción pancreática constaría también, igual que la secreción biliar, de 2 fases. La fase de secreción acinar, donde básicamente se sintetizan enzimas digestivas, y la otra fase, la fase ductal, donde se sintetiza básicamente agua y bicarbonato. Esta es la representación de una célula de aquí, de una célula ductal, de un conductillo. Entonces, ¿cómo es que esta célula secreta bicarbonato, ¿no? al lumen pancreático? Recuerden que aquí estamos con el lumen pancreático al lado izquierdo de esta célula, y al lado derecho está la sangre. Entonces, en el intracelular tenemos CO2 y agua, que a través de la enzima anhidrasa carbónica se convierten en ácido carbónico. Y este ácido carbónico se va a dividir en 2 partes, el bicarbonato y el ion hidrógeno. Este bicarbonato se va a eliminar hacia el lumen, hacia el conducto, pero pues la célula no puede perder un anión, ¿no? Entonces hay un cotransporte, es decir, sale bicarbonato y entra otro anión, que es el cloro. Así se mantiene la carga eléctrica del intracelular. Por otro lado, este ion hidrogenión, que también se produce por la decomposición del ácido carbónico, va a salir hacia la sangre, pero hay un cotransporte aquí, donde el sodio ingresa a la célula. Sale el ion hidrogenión, que es positivo, y entra el sodio, que es positivo. Entonces se mantiene la carga eléctrica en el intracelular. Es de esa manera como se produce la secreción de bicarbonato. ¿Ok? Entonces, a nivel ductal lo que se produce es agua y bicarbonato. Muy bien, ¿para qué sirven las enzimas? Las enzimas digestivas que producen los acinos pancreáticos sirven para digerir carbohidratos, grasas y proteínas. ¿Y para qué sirve
la secreción, la secreción ductal de agua y bicarbonato, esa sirve para neutralizar los iones hidrogeniones que llegan al duodeno del estómago, ¿no? Igual que la secreción biliar, ¿no? Entonces, tanto la secreción biliar como la secreción pancreática produce secreción acuosa alto en contenido de bicarbonato y su función es tamponar, neutralizar, ¿no?, la acidez de los alimentos que vienen del estómago, ¿no? Protege entonces al duodeno de que se estén formando úlceras duodenales por el alto contenido en ion hidrogenio, ¿no?, de los alimentos que vienen del estómago, o sea, alimentos ácidos. Esa es la función. Entonces los acinos pancreáticos estarían participando en la secreción de enzimas para digerir carbohidratos, proteínas y grasas, y los ductos estarían participando en la secreción de bicarbonato para neutralizar los alimentos ácidos que vienen del estómago. Ahí están, miren las enzimas que produce el páncreas en la amilasa, ¿no? ¿Qué digiere la amilasa? ¿No? Participa en la digestión de los hidratos del carbono. Los convierte hasta disacáridos. Ya en la mucosa intestinal ya tiene disacaridasas, pues, ¿no? Por ejemplo, la lactasa, la sacarosa, que va a actuar sobre estos disacáridos y los convierte ya en monosacáridos para poder absorberse a nivel de la mucosa intestinal. Pero la amilasa no los degrada hasta disacáridos. También sintetiza enzimas que digieren proteínas, la tripsina, la quimiotripsina, la carboxipeptidasa, la elastasa. Lo van a llevar hasta, usualmente, dipéptidos, ¿no? Y ya en la mucosa intestinal también existe la dipeptidasas, otras enzimas que van a ya degradarlo hasta aminoácidos y se absorben. Entonces facilita en la digestión de las proteínas. Y finalmente, hay otras enzimas que degradan lípidos, como la lipasa, la fosfolipasa, el colesterol éster hidrolasa, que van a degradar las grasas, ¿no?, que son ácidos grasos, ¿no?, que tienen usualmente varias cadenas de glicéridos, ¿no?, y las van a transformar en moléculas más pequeñas, listas para su absorción a nivel intestinal. Entonces el páncreas, ¿no?, es uno de los órganos que produce la mayor cantidad de enzimas para digerir tanto hidratos de carbono, proteínas y lípidos. Es muy importante entonces para la digestión y absorción de los nutrientes, tanto la secreción pancreática como la secreción biliar. La secreción biliar básicamente participaba pues en la digestión de lípidos y nada más. En cambio la secreción pancreática, aparte de los lípidos, participa en la digestión de hidratos de carbono y proteínas. Dice, las células acinares sintetizan las enzimas proteolíticas en sus formas inactivas. Ojo, estas enzimas, tripsina, quimiotripsina y carboxipeptidasa, son sintetizadas por las células acinares en sus formas inactivas. La tripsina como tripsinógeno, la quimiotripsina como quimiotripsinógeno, la carboxipeptidasa como procarboxipeptidasa, inactivos. ¿Qué quiere decir? Que quiere decir que a ese nivel no van a digerir proteínas. ¿Qué pasaría si a este nivel estas enzimas se activan? Entonces van a destruir las células acinares, las células ductales, ¿no? Producirían una autodigestión del páncreas. Y eso no podría ser. Estas enzimas que producen las células tienen que activarse en el duodeno, donde están los alimentos a los cuales tienen que digerir, pero no ni en el acino ni en el ducto, en su transporte. No podría. Por lo tanto, estas enzimas se sintetizan en su forma inactiva como sinógeno, ¿no? Tripsinógeno, quimiotripsinógeno, procarboxipeptidasa, que solo se tienen que activar cuando llegan al duodeno, al intestino. Ahora, aparte de esto, aparte de que estas moléculas ya las células acinares lo sintetizan como formas inactivas, otra
mecanismo por el cual el páncreas se protege de que estas enzimas no se activan es que sintetiza una hormona que es el inhibidor de la tripsina, que va a inhibir a la principal enzima de la secreción pancreática, que es el tripsinógeno. O sea, va a mantener en su forma activa la tripsina, en su forma de tripsinógeno. Es decir, si por algún motivo ese tripsinógeno se activara dentro del acino o dentro del conducto pancreático, tenemos un inhibidor de esa tripsina que va a evitar que se active antes de llegar al intestino. Entonces, dos mecanismos por el cual el páncreas se protege de ser autodigerido, que sintetiza primero enzimas en su forma inactiva, y si por algún motivo se activara, tenemos un inhibidor de la tripsina. Pero ¿qué pasaría si existe una patología, una enfermedad en la cual obstruye la salida del jugo pancreático hacia el duodeno? Por ejemplo, un cálculo, ¿no? Un cálculo en la vía biliar. ¿No? Un cálculo en la vía biliar, vamos a poner en la ampolla de Vater. En la ampolla de Vater se une el colédoco con el conducto de Wilson, ¿no es cierto? Entonces vamos a poner un cálculo ahí. Entonces el jugo pancreático no sale, se queda estancado en los conductos y en los asientos. Y así van a permanecer por mucho tiempo, mientras esté el cálculo ahí obstruyendo. Entonces, ya esa permanencia por mucho tiempo puede hacer pues que ya estas enzimas que fueron producidas en sus formas inactivas se activen. Que ya ese inhibidor de la tripsina, que también produce estas células acinarias, ya no sea suficiente por la alta cantidad de enzimas que se han acumulado aquí, producto de que el jugo pancreático no está secretando al duodeno. Entonces, en ese momento lo que puede ocurrir es activación de estas enzimas digestivas, y lo que va a producir es una autodigestión del pan, los acinos, los conductos. Es lo que se denomina una pancreatitis aguda. Precisamente la pancreatitis aguda se produce cuando hay una obstrucción al flujo del jugo pancreático. Se obstruye, pasa mucho tiempo, las enzimas se activan y destruyen al páncreas. ¿Okay? Entonces, eso estaría explicando, por ejemplo, una pancreatitis aguda. Ahora, si yo voy a retroceder un poco más a la secreción biliar, si, por ejemplo, eso me había olvidado explicarles, ¿qué pasa si aquí, en el cístico, hay un cálculo? El paciente come un alto contenido en grasa, no necesita que la vesícula se vacíe. Viene el estímulo de la colecistoquinina, contrae, pero hay una obstrucción al paso aquí en el cístico. Hay un cálculo que no lo deja salir. Entonces, el duodeno se ensa, pues no hay bilis, hay alto contenido de grasa, más colecistoquinina, más contracción. Entonces, como ya hay alta producción de colecistoquinina, la contracción se hace muy fuerte, muy intensa, y ya vienen los cólicos vesiculares. El paciente empieza a sentir los dolores en el hipocondrio derecho. No solo eso, como no llega bilis y ya pues no se digiere la grasa, se empieza a ver flatulencia, distensión abdominal, flatos, eructos, ¿ok? A eso se conoce con otro nombre como dispepsia a grasas, ¿no? Cuando no hay una secreción biliar, porque básicamente la bilis responde a la grasa. Y como no hay, no se produce el síndrome dispéptico y un cuadro de dolor abdominal por la contracción intensa de la vesícula biliar. En el caso de la obstrucción del conducto de Wilson, del páncreas, lo que nos va a llevar es una destrucción del páncreas. Ahí nos produce dolor también, pero no es un dolor tipo cólico, retortijón, como ocurre en la vesícula, que es una víscera hueca. Aquí es otro tipo de dolor tipo opresivo, ¿no? Por destrucción ya del páncreas. Entonces la secreción pancreática, al igual que la secreción gástrica, tiene tres fases. La fase cefálica,
la fase gástrica y la fase intestinal. Esa parte ya ustedes lo han visto la semana pasada, cuando han visto la secreción gástrica, ¿no? Es prácticamente casi lo mismo. Vamos a repasar. Cuando el individuo, la persona, tiene frente el alimento, pues se estimulan varios sentidos, ¿no? El sentido de la vista, ve el alimento, cómo está presentado, entonces pues empieza ahí ya a estimularse, ahí empieza una estimulación tanto de la secreción gástrica como pancreática, ya se va listando al ingreso del alimento. También está el olfato y después estará el gusto, ¿no? Cuando empieza a comer. Entonces toda esa es la fase cefálica que va a participar tanto en la secreción gástrica como en la secreción pancreática, ¿no? Que va listándose ya al ingreso del alimento. En caso del páncreas, ¿en cuánto participa en la secreción pancreática? En 20%. Esta fase cefálica más o menos es el 20% de la secreción cefálica. O sea, un poquito participa. O sea, antes que ya el alimento vaya a ingresar a la boca, ya está ya estimulándose la secreción gástrica y pancreática. ¿Qué pasa si no comemos, no? Nos estimula y no comemos. Ahí también eso pues es parte de que puede haber, ¿no? Las úlceras gástricas, ¿no? Porque ya aumenta la secreción gástrica y no le llega alimento. ¿Okay? Luego ingresa el alimento, llega al estómago, ¿no? El alimento interacciona con la mucosa intestinal, aumenta la presión en la mucosa intestinal y eso genera pues unos diversos reflejos locales en el estómago, reflejos vagales que llevan toda la información también al sistema nervioso central, y el sistema nervioso responde con su neurona postsináptica, ¿no? Que es la que va a llevar o estimular el efecto también de aumentar la secreción gástrica y pancreática. ¿Eso cuánto aporta en la secreción pancreática, esta fase gástrica, cuando el alimento ya está en el estómago? El 10%. Poco menos que la fase cefálica. Entre los dos va un 30%. Pero cuando el alimento llega al intestino, ahí es donde ocurre el 70% de la secreción pancreática. O sea, la mayor cantidad de jugo pancreático que se secreta es cuando el alimento ya está en el intestino delgado. Y es precisamente porque aquí es donde se tiene que digerir, pues, ¿no? Porque en la segunda porción del duodeno es donde desemboca el jugo biliar, ¿no? O jugo pancreático. Tanto biliar y pancreático, no en el estómago, ¿no? Entonces, es ahí por eso que cuando el alimento ya está en el duodeno, ¿no? El 70% de la secreción pancreática ocurre ese nivel. O sea, casi la totalidad de la secreción pancreática está dada por el estímulo a nivel intestinal, ¿no? ¿Y qué es lo que va a estimular? Lo que ya hemos visto, la producción de la colecistoquinina y también la secretina. Son hormonas también que participan en el vaciamiento vesicular, pero también participan en la secreción pancreática. Ahí está, miren. La colecistoquinina, que favorece la secreción de enzimas a nivel de los acinos pancreáticos, a nivel de las células acinares, acá está la célula acinar. ¿Dónde se produce? En la célula así del intestino delgado, principalmente en el duodeno, ¿no? Pero está también en el yeyuno. ¿Y quiénes le estimulan a estas células I para producir colecistoquinina? Los diferentes alimentos, ¿no? Las grasas, los aminoácidos, carbohidratos, ¿no? Todo eso estimula la secreción de colecistoquinina. La colecistoquinina actúa sobre las células acinares para la producción de enzimas digestivas. Amilasa, tripsina, lipasa, ¿no? Para la digestión de los 3 alimentos principales. Pero solo la colecistoquinina participa en la secreción pancreática, no. También viene el estímulo parasimpático a través del nervio vago
mediado a través de la acetilcolina. Recuerden que la acetilcolina, ya lo han visto ustedes, es el neurotransmisor mediador de la estimulación parasimpática. En cambio, el simpático actúa a través de la catecolaminas, adrenalina, noradrenalina. Y cuando el alimento llega al intestino, también va a estimular a otras células, a las células S que también están en el duodeno, que van a secretar secretina. ¿A qué responde? ¿A qué estímulo responde estas células S para que secreten secretina? A la concentración de iones hidrogeniados. ¿Y qué cosa da una alta concentración de ion hidrogenio? Acidez. Entonces, cuando un alimento es altamente ácido por la secreción ácida del estómago, entonces eso va a estimular la secretina. ¿Y a dónde va a actuar la secretina? A nivel de las células de los ductos pancreáticos. ¿Para qué? Para producir una secreción acuosa rica en sodio y bicarbonato. ¿Y cuál es el objetivo de esto? Neutralizar la acidez de los alimentos. También aquí apoya en la secreción de la secretina la inervación parasimpática a través de la acetilcolina y también tiene un pequeño efecto la colicistoquina. Entonces, repasamos. El ácido que llega al estómago, ¿qué cosa va a liberar? El ácido es un estímulo para la secreción de secretina por las células S del duodeno. Y el contenido graso y proteínas, aminoácidos que llegan al duodeno va a estimular la colecistoquinina y esta a su vez actúa pues sobre las células acinadas del páncreas para que produzcan enzimas. En cambio, la acidez estimula la secreción de la secretina para que actúe a nivel de los ductos del páncreas, para que secrete agua y bicarbonato, para tamponar esa secreción ácida. Pero también tenemos, ¿no?, el efecto, ¿no?, la estimulación vagal que nos apoya en la secreción. El parasimpático siempre nos está apoyando en la secreción tanto pancreática y biliar. No es lo principal, pero tiene un aporte, tanto en los acinos como en los conductos pancreáticos. La secretina produce una abundante secreción de líquido pancreático y bicarbonato, y la colecistoquina estimula la secreción de las enzimas y a los movistos. Miren, aquí en este gráfico quiero presentar cómo es que se puede modificar la secreción de jugo pancreático de acuerdo al alimento que consumimos. Bien, miren, en el eje vertical tenemos la secreción pancreática y en el eje horizontal tenemos el tipo de alimento. Entonces, cuando el tipo de alimento es rico en ácido clorhídrico, es un alimento ácido por la abundante secreción de ion hidrogenio en el estómago, entonces, lógicamente, la secreción pancreática va a ser ¿a qué? A predominio de agua y bicarbonato. Entonces, lo que principalmente aquí se va a estimular son las células ductales, las que producen agua y bicarbonato. Y la secreción de enzimas es muy poca, ¿no? Porque aquí el alimento es básicamente alto contenido en ácido y lo que yo quiero neutralizar precisamente ese ácido, por lo tanto, la proporción del bicarbonato frente a las enzimas es mayor. Yo quiero aquí tamponar, neutralizar esa acidez, por lo tanto necesito altas cantidades de agua y bicarbonato, en cambio las enzimas es menor. Por el contrario, si el alimento que ingresa es un alto contenido en proteínas, ¿no?, como la peptona, por ejemplo, en proteínas, entonces yo lo que necesito más es digerir esas proteínas, esos aminoácidos, por lo tanto tengo que mi jugo pancreático tendrá mayor cantidad de enzimas. Aquí lo que van a trabajar más es las células acinares del páncreas. Y poca cantidad de agua y bicarbonato, que la acidez del alimento no es tan alta. Y cuando se come con alimentos ricos en grasas, ¿no?, la producción de agua y bicarbonato y enzimas más o menos van por ahí, ¿no?, casi en la misma proporción, ¿no? Entonces, la cantidad o la predominancia de la secreción pancreática, ya sea en agua
agua y bicarbonato o enzimas dependerá del tipo de alimento que ingiera. Creo que esta es la última. Sí. Bueno, chicos, no sé si habrá alguna pregunta. Recording stopped. ¿Alguna pregunta, alguna duda, lo que quisiera que lo repite? ¿Todo está claro? Disculpe, doctor, ¿podría repetir justo la parte de proteínas? No le llegué a escuchar bien. Disculpe. ¿Aquí? ¿Esta última diapositiva? Sí, por favor. Ok. Esta. Sí, doctor, por favor. Bien, cuando el alimento era rico o era un alimento muy ácido, ¿no? Entonces, la secreción pancreática lo que iba a hacer es que básicamente sintetice un jugo pancreático predominantemente en agua y bicarbonato, porque lo que queríamos hacer es tamponar ese alimento ácido, ¿no? Pero ¿qué pasa si el alimento es rico en proteínas? Lo que necesitamos son las enzimas, la tripsina, la quimiotripsinógeno, ¿no? Para digerir esas proteínas. Entonces, nuestro jugo pancreático va a sintetizar un jugo a predominio de enzimas, tripsinógeno o tripsina si quieres, quimiotripsina, carbopeptidasa, ¿no? Básicamente enzimas para digerir esas proteínas y la cantidad de agua y bicarbonato menor. Pero si el contenido alimenticio era en grasa, ahí más o menos el contenido de agua y bicarbonato y enzimas es proporcional. Esto solamente para indicar es que dependiendo del tipo de alimento que ingieres, la proporción de agua y bicarbonatos y enzimas va a variar, ¿no? No sé si está claro. Sí, doctor, sino que también justo en la anterior clase habían mencionado que a mayor cantidad de ingesta proteica, la digestión iba a ser mucho más lenta. Y ahora creo que más o menos lo puedo relacionar un Claro, es poco. más lenta, por eso tiene que producirse más enzimas, ¿no? Para acelerar ese proceso, ¿no? Sí, doctor, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Bien, si no hay más preguntas, estaríamos terminando y nos reunimos la próxima semana para completar lo que nos falta de gastroenterología. Ok, chicos, muchas gracias por su atención y hasta la próxima. Gracias, doctor. Buenas noches. Muchas gracias, doctor. Doctor, buenas noches.